Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Sea Grants. Hoy tenemos de invitado a Alberto Ediogo Obuono. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? En primer lugar, contento de que hayas pronunciado bien el apellido. No es sencillo, pero lo has hecho fenomenal, como si vinieras directamente desde Malabo, ¿eh? Lo has pronunciado. De hecho, a ti te gusta, creo, ¿no? Alguna vez te leí o te escuché el nombre completo, el apellido completo, ¿no? Cuando alguien viaja a África Central, y los que lo hayan hecho lo sabrán, cuando estás a punto de aterrizar te dan una especie de cuestionario para que tú rellenes, ¿no? Pues nombre, apellido, a dónde va usted, de dónde viene, qué intenciones tiene para llegar al país, ¿eh? Y una de esas preguntas es nombre de familia y apellido. Es decir, ellos distinguen mucho el nombre de familia. Y en mi caso, Alberto es mi nombre, Ediogo es nombre de familia y Obuono es el apellido. Cuando mi padre llegó a España a principios de los 70, claro, no podía explicar que José Manuel Ediogo era el nombre y Obuono era el apellido, con lo cual volcaron el Ediogo Obuono como si fuera apellido. La gente del lugar siempre está diciendo que es Ediogo-ófono, ¿no? Ófono significa cacahuete, algo de lo que estamos muy, muy orgullosos, pero digamos que Ediogo Obuono se ha quedado ya como mi apellido. Un poco como el escritor Francis Scott Fitzgerald, que Fitzgerald es el apellido, mucha gente cree que Scott es el primero y es el nombre. Sí, sí. Hay mucha confusión ahí con todo eso. Así que Ediogo-Obuono, ¿no? Exactamente. Sí. No, pues en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es de donde es tu padre, creo que todavía leí que el apellido más conocido es Nguema, ¿no? Que es como muy reconocible. Nguema es también es un barrio de la capital. El barrio de la Nguema es un barrio bastante bullicioso, la verdad, siempre hay gente en la calle, y es un apellido muy recurrente. Nguema, Obuono, Obiang, también es muy recurrente, pues muchas veces cuando dicen el presidente, pues sí. Teodoro Obiang Nguema, ¿no? Y hay un jugador que juega en Italia que se llama Perico Obiang, ¿no? Pues siempre están diciendo si es hijo, ¿no? Bueno, no, es como si se llamara García o Fernández en España, los hay muchos, sí. Eres analista de fútbol, eres el autor del libro Indomable, Cuadernos del Fútbol Africano. También formas parte de Mr. Underdog, un programa que veo con mucha asiduidad y que estás ahí con Miguel Quintana y Darío MH, amigos del hotel. Sí. Y también colaboras de forma esporádica con algún otro medio. ¿Cómo has vivido tú, desde un punto de vista, también te diré, periodístico y vital, todo este verano tan movido que ha habido de movimientos, fichajes, debates de periodismo y de comunicación? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, cuando uno está metido en el negocio, en el show business, rápidamente detecta, ¿no? lo que es contenido informativo o contenido de opinión argumentada, y rápidamente uno se da cuenta de lo que es humo todo el tiempo, ¿no? Es decir, al final hay una franja de horas que hay que cubrir, hay facturas que pagar, hay gente a la que alimentar, y uno se da cuenta rápidamente el que tiene información veraz y el que bueno, pues está un poco especulando. Esto es de formación profesional, es decir, el que está en casa viendo la televisión, si pone un canal le dicen una cosa, si ve otro canal le dicen otra. Incluso en el mismo canal hay dos personas sentadas en dos sillas contiguas, uno dice una cosa que tiene fuentes fiables y otro dice otras, pero bueno, es el salseo del verano en realidad, ¿no? Los fichajes que pueden llegar, la ilusión, el fútbol al final es pura ilusión, es lo que mueve a los aficionados, son las ganas de que su equipo gane, ilusionarse con un fichaje, pero sí que es cierto que a mí personalmente se me hace un poco espeso, se me hace un poco bola, ¿no? Estar hablando todo el tiempo casi siempre de lo mismo y sabiendo a ciencia cierta de que hay mucha gente que está tirándose triplazos desde 8 metros. Ya, es que aparte además yo creo que ha coincidido una época en la que hay más acceso al consumo de información, ¿no? Más inmediato, no tienes que esperar al periódico de mañana, sino que la información fluye de forma ya constante en Twitter, por supuesto en internet, en medios, en YouTube, en Twitch, y casi todo es ya el periódico de ayer, ¿no? Casi todo se queda desactualizado y viejo, y necesitas echar más leña al fuego para que la maquinaria siga encendida. Y además eso coincide, yo creo, que con la época en la que debe haber menos acceso a la información de los clubs, que han puesto más murallas chinas, y también los futbolistas controlan más su narrativa. Entonces es una tormenta perfecta
que hace que el periodismo esté ahora en una situación un poco, a veces, de periodismo deportivo, una situación un poco confusa, difícil, complicada. Sí, además se difuminan muchas barreras. Los clubs son muy herméticos, ¿de acuerdo? Los clubs, cuando tú quieres pedir una entrevista con una superestrella, has de pasar por el departamento de comunicación del club, ahora no es buen momento, ahora no sé qué, ahora no hay tiempo. Es decir, es difícil, ¿no?, tener ese acceso desde el punto de vista del periodista. Por otra parte, como bien decías, hay mucha información o mucho contenido que rápidamente se está refrescando y lo que pasó ayer ya no importa. Es decir, yo puedo estar diciendo ayer blanco, 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 en un momento digo que algo es gris y si al final se convierte en negro, habrá alguien que diga, yo fui el primero que dijo que esto se estaba convirtiendo en algo negro y que pasaba del blanco al negro, por eso dije que era gris. Bueno, yo aprecio mucho a los periodistas, digamos que, bueno, ellos tienen sus fuentes, viven de esto, pero para que nos hagamos una idea, la gente que dice que tiene mucha información y tiene muy buenas fuentes, Mbappé no llega al Real Madrid después de 3 meses de hablar de esto y llega Camavinga y nadie se había enterado. Es decir, ¿cómo puede ser que si tienes tan buenas fuentes, ¿no?, y estás tan informado, no sepas que viene Camavinga, que es un fichaje de 30 millones? Es decir, no es un cualquiera el que ha llegado. Con lo cual, bueno, pues siempre hay que poner un poco en duda esas informaciones y también hay que decir que muchas veces los periodistas tienen esa fuente, les han dado esa información. Otra cosa es si esa información es, digamos, interesada, ¿no?, Claro, para inflar un precio, para hacer alguna otra movida. pero es verdad que es una época extraña porque ha habido muchísimos movimientos y muchos por sorpresa. Lo de Messi nos pilló a mucha gente a contrapié porque cuando más seguro lo dábamos, su continuidad, de repente se cae todo el equipo alrededor de la historia esta. Incluso lo de Ramos también, viendo la Eurocopa, a mí me pilló por sorpresa y te oyes ruidos, tambores lejanos, pero... Y luego hay periodistas con muy buena información que habían dicho justo lo contrario. Entonces es una época extraña, como te Sí, digo. pero esos periodistas que dices, algunos pues, dan la información, pues digamos, al aire, y otros realmente sí tenían esa Sí. información directa de alguien, ¿no?, cercano, pero finalmente pues se ha roto. Hay que decir que los jugadores ya son máquinas comunicativas, o sea, son una productora ellos mismos, ¿no? Tienen Claro. un post de Instagram, pues yo qué sé, a lo mejor tiene 5 millones de likes, un pequeño cortecito en Twitter tiene millones de visitas, es decir, ya no es tan necesaria esa compadreo con el periodista de irte a comer a tal mesón. Digamos que yo mismo ya soy una máquina comunicativa, ¿no?, y no me hace falta esa pata del periodista. Por lo tanto, es una época difícil, pero sí que es verdad también que se empieza a distinguir, digamos, quién vende humo, Sí. quién realmente informa y, sobre todo, Javier, esa carrera voraz por ser el primero en decir algo, ¿no? Que eso es una cosa que, como yo no soy periodista, supongo que luego hablaremos, no tengo eso clavado de tengo que ser el primero en decir algo. Es decir, muchas veces, por querer ser el primero en decirlo, no nos importa o no les importa decirlo mal, tirarse un triple, como decía antes, si de cada 10 quizás soy el primero en una, luego poder sacar pecho de eso. Sí, aparte yo creo que hay una situación que se da con esto que es uno de los daños colaterales de este flujo de información constante, que yo creo que la gente ya, incluso también los políticos, pueden decir cualquier barbaridad o cualquier cosa totalmente errónea, que casi que la Tierra es plana, Así que va a quedar sepultado al cabo de 24 horas por las nuevas toneladas de información. Eso salía en el documental de Jesús Gil, que él lo había detectado ya. Decía, bueno, yo voy a decir aquí cualquier historia que sé que por el paso natural del tiempo va a quedar olvidado. Y eso es peligroso cuando va relacionado con el periodismo. Pero es verdad que de eso queda sepultado, pero algo queda, ¿no? Sí. Si yo digo que cualquier salvajada, ¿no?, digamos, a nivel político, evidentemente con los políticos tuiteros que tenemos hoy en día, también ocurre, ¿no? Yo digo una salvajada de cualquier tipo y al día siguiente, como la polémica es otra, queda enterrado, pero de aquello que dije, algo queda, ¿no? Y ahí, de esas cenizas, igual se puede hacer algo. Yo tengo compañeros, evidentemente, que, bueno, en redes sociales, pues cuando uno habla de fútbol o habla de política o habla de cualquier cosa, pues siempre hay adeptos, ¿no?, que te van a intentar ir a atacar, ¿no?, se van a echar encima, buscando esa polaridad, ¿no?, de la que hablamos siempre. Pero hay gente que lo sufre realmente. Pero es que yo siempre digo, es que no te preocupes, que mañana por la mañana habrá otra cosa. O sea, no te sientas atacado por algo así, porque es que mañana por la mañana habrá otra historia y la gente se va a olvidar de esto.
Sí, a mí de lo que me comentabas, y estoy muy de acuerdo, lo de los futbolistas que también se han convertido ya en los que transmiten sus propios Mm, sentimientos sin necesidad de pasar por el filtro mm, de la prensa. Yo, por ejemplo, he sido un claro, o sea, me encantaba la idea de Players Tribune, que ujú, era esa especie de tribuna donde los periodistas, los deportistas podían contar sus historias personales, las firmaban ellos ujú. y bueno, y podían contar sus historias relacionadas con fútbol. Me acuerdo un artículo de Dani Alves bonito, otro de Ujú, Marcelo y todo esto. Lo que ocurre es que hace falta algo intermedio, ¿no? mm, Sigue haciendo falta, para mí, el papel de un periodista que no quiere dar información interesada y mm, que, pues, oye, matizada, mm. pues, con un análisis. Lo que pasa es que eso también se dejó hacer hace tiempo, es el problema, ¿no? Claro, es que cuando, por ejemplo, qué sé, documentales de deportistas, yo qué sé, documental de Anelka, ¿sí? Escrito, dirigido y producido por Anelka, ¿no? Claro, Claro, entonces, digamos, ¿dónde está el punto intermedio? Pero claro, si la labor del periodista barra analista, si no es sosegada, ¿no? Si no es equilibrada, si no es intermedia, sino que rápidamente está posicionada, digamos que esa producción o ese documental que está sesgado, si lo hace el futbolista, si lo hace un periodista que también está sesgado, digamos que estamos otra vez en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues habría que hacer una reestructuración. Yo insisto, yo no soy periodista, yo comunico sobre fútbol, analizo sobre fútbol, con lo cual no tengo ninguna ya. deuda que saldar, pero sí que es cierto que noto que ahí quizá esa mala fama, ¿no?, que tiene el periodista deportivo, pues en buena parte, o en alguna parte, mejor dicho, pues está ganada. Y dices que no eres periodista, ¿no? ¿Cómo llegas a comentar sobre fútbol, Hmm. a escribir un libro, Indomable? ¿Cómo te dedicas un poco al periodismo sin ser periodista? Y si alguna vez has tenido ese síndrome de impostor o esa especie de que a veces también hay gente que Mm, lo comenta, ¿no? El mm. intrusismo y todo esto, ¿cómo lo vives? Sí, yo cuando tenía 18 años, ¿no?, que acabas la selectividad y es el momento de decidir, ¿no?, qué quieres hacer. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está en Bellaterra, pegada a mi Sabadell natal. Y bajando la cuesta del tren, pues si vas hacia la derecha tienes económicas y si vas a la izquierda tienes periodismo. Entonces yo lo de periodista siempre lo he tenido, ¿no?, porque siempre me ha gustado leer, me ha gustado escribir, me ha gustado comunicar y transmitir, pero en aquella época, en el 2002, ADE tenía más salidas, ¿no?, laborales. Entonces yo me decidí, yo soy un tipo pragmático, dije yo voy a ir donde haya más salidas, ¿no?, para trabajar, y finalmente me fui a administración de empresas, pero siempre con ese gusanillo de periodismo latente, ¿no?, dentro de mí. Entonces, bueno, empecé a jugar, jugué en Valencia, jugué en Murcia, jugué en Girona, estuve dando algunas vueltas, y hay un momento en el que nos llaman a hijos de ecuatoguineanos para jugar con la selección nacional de Guinea Ecuatorial. Esto fue con 18, 19 años también, y empiezo a viajar por países de África, ¿no? Pues me voy a Zambia, me voy a Angola, me voy a Túnez, me voy a Gabón, me voy al Congo, y ahí, ostras, Gabón, que es vuestro rival, ¿no? Gabón es un rival histórico y directo. De hecho, tenemos conflictos abiertos, ¿no?, que están en Claro, La Haya, el islote aquel, ¿no? el ¿Cómo es? islote de Mbanyé. Sí, Eso. sí. En Mbanyé hay petróleo. Entonces, cuando Guinea Ecuatorial era español y Gabón era francés, eso está bien separado. Cuando España, hay un momento en el que cuando Guinea se vuelve independiente y Gabón se vuelve independiente, lo que los guineanos entienden es que lo que era español ahora es guineano, ¿no? Es decir, se hace la Sí. partición tal y como estaba. Pero parece ser que había un pequeño documento por detrás en el cual España había, digamos, vendido esa parte a los franceses, ¿no?, con una letra pequeña, con un Sí. asterisco. Entonces, bueno, pues es un conflicto que está abierto. Entonces yo cuando empecé a viajar por estos países pensé, ostras, aquí hay historias que el partido realmente es lo de menos. O sea, el partido son 90 minutos, es una disputa que tú juegas contra otro rival, pero aquí hay historias muy potentes, históricas, rivalidades. Yo iba a países y decía, ostras, ¿por qué hay esta rivalidad entre dos selecciones bueno, pues si solamente es un partido de fútbol? Entonces empecé a investigar, empecé a tener curiosidades y abrí una página web, ¿de acuerdo? Al principio en Facebook te permitía hacer unas notas Mm. y ahí escribía. Entonces mis amigos me decían, oye, no nos interesa nada, ¿no?, de lo que pasa en Zimbabue. O sea, hazte una página web, pero no nos inundes el Facebook con, con fricadas de este tipo. Entonces, bueno, pues abrí un blog
y ahí empecé a explicar pues temas de fútbol africano relacionados con historia y demás. Entonces un día Axel Torres, que en ese camino de Sabadell hasta Bellaterra había 2 caminos, yo me iba a administración de empresas, él se iba a periodismo, entonces nos conocimos ahí. Y un día me dijo, oye, vente a mi programa porque tengo que hablar de fútbol africano, no conozco a nadie que sepa y el único que conozco eres tú, que tienes esta página web. Y a partir de ahí empecé a hablar de fútbol africano y en 2014 me dieron en Gol Televisión la potestad de analizar a las 5 africanas que fueron a ese mundial. Hacía las previas, los partidos en exclusiva, los post, y en 2014, haciendo una Alemania-Argelia en octavos de final, pensé, esto se me da bien. Vamos a probar, vamos a tirar por aquí. Desde entonces, digamos que fue mi punto de inflexión hasta hoy. Pues está muy bien porque lo que comentas, que yo tampoco no es que tenga un especial interés en lo que ocurra entre derbis de selecciones africanas, porque bastante ya sufro y le doy dedicación a mis equipos, pero lo que es fascinante es todo lo que hay detrás, todo lo que subyace, ¿no? Que lo que tú dices muy bien, que el fútbol queda en un tercer lugar y que son las historias políticas, socioculturales. Lo que comentas aquí, que cuando hay un partido todo el mundo se para todo para ver a su selección, los apodos, todo eso tiene esa especie de mitología alrededor que me parece fascinante. Y luego historias, pues claro, al ser tú hablas mucho de eso, ¿no? En el libro, al ser un continente con tanta variedad de razas, religiones, de todo, se dan casos extrañísimos y países que todavía pues tienen sus propias reglas casi, y anécdotas que son casi impensables, ¿no? Alguna de mis favoritas creo que era vosotros con la selección de Guinea Ecuatorial, que hay un golpe de estado en un país y entonces tenéis 4 días que tenéis muertos, entonces tenéis que empezar a calentar por ahí y os vais decís, mira, aquí se puede entrenar bien, que es los jardines de un palacio de un país, ¿no? De Bongo, ¿no? Del anterior presidente de Gabón. Encima hay un torneo en África que se llama al final en África hay muchas zonas, ¿no? Por eso cuando me preguntan ¿qué tal es el fútbol africano? Digo, es que es como si te pregunto qué tal es el fútbol europeo. No es lo mismo el fútbol en Noruega que el fútbol en Suecia o que el fútbol en Portugal. Es decir, es un continente de más de 50 países, ¿no? Y hay un torneo que se llama CEMAC, ¿no? Que engloba al oeste africano, pues a Gabón, a Camerún, a Congo, a Guinea, a Chad y República Centroafricana, pues que comparten moneda, es un mercado común, ¿no? Pues tienen, digamos, es un pequeño espacio donde hay libre circulación de personas y de mercancías, ¿no? Pues se juega un torneo que lo juegan solamente esos 6 países y solamente pueden jugar jugadores que juegan en la liga local más 3 invitados, ¿no? Algo parecido a los Juegos Olímpicos, para entendernos. Y 3 invitados que tienen que ser menores de 23 años, ¿no? Pues yo era uno de esos invitados a jugar y estábamos en Gabón y hubo una muerte de un presidente. Creo que fue en Togo, sí, una muerte de un presidente en Togo, con lo cual luto nacional en África del Oeste 4 días. Entonces, bueno, yo sé que se ha muerto un presidente en Togo y que eso es es una faena, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene que ver Togo con nosotros para que se pare todo? Banderas a media asta, tal. Entonces, no había campos para entrenar y nos metimos ahí en un sitio con hierba y tal, a correr. Y de repente vimos ahí a una serie de militares, pero corriendo armados a grito, ¿no? Gritando. Entonces, bueno, pues ahí te entra un poco oye, cuidado, que a lo mejor este sitio no es un campo de... A lo mejor no estoy haciendo bien los estiramientos. Exactamente. Y vienen estos que son muy puristas. Exactamente. Igual el control pase no es lo suficientemente limpio como les gustaría a estos señores no tan virulentos. Entonces, bueno, pues cuando levantas la vista ves un palacio con animales, con avestruces correteando, y era el palacio, digamos, real, ¿no? del presidente del país, de Bongo, que al morir, curiosamente no, su hijo, que era vicepresidente del partido, pues está metido ahí, lleva más de 40 años gobernando en Gabón. Entonces, en ese viaje yo miré y veías ese palacio y mirabas un poco a la derecha, ¿no? Y veías un barrio, ¿no? de casas de madera. Claro. Y yo inocente de mí, ¿no? Preguntaba, oye, ¿y la gente que vive en estas casas de madera? ¿Qué opinan, ¿no? De que este señor tenga un palacio con mármol blanco en las paredes y con animales y con ese tipo de lujos, ¿no? Entonces alguien me dijo, no, es que este es el palacio de nuestro presidente y ¿dónde quieres que viva nuestro presidente? Debajo de un puente. Es decir, nuestra manera de reivindicar que somos un país, ¿no? digamos, honorable, es que cuando venga el presidente de otro país vea que nuestro palacio es realmente grande. Es decir, no lo veían como
fíjate, desigualdad, como desigualdad, como reparto, digamos, no ecuánime de la riqueza, sino como un motivo de orgullo. Evidentemente, los habrá muchos que dirán que esto es una salvajada, pero... Pero eso siempre es curioso, que, o sea, porque siempre ha habido esa imagen a veces de algunos sátrapas, ¿no? Con estos looks totalmente por un poco cierta cultura de... el pueblo quiere que yo vaya así, ¿no? Porque represento al país frente a mi rival y entonces si el jefe de Estado va así, es la imagen de que creemos que todo va bien en el país, ¿no? Totalmente. Al final hay que tener en cuenta que los países africanos se han independizado, la mayoría de ellos, final de los 50, principios de los 60, ¿no? Entonces son países relativamente jóvenes, ¿no? Y son países que están pues cortados con escuadra y cartabón, ¿no? Si uno ve un mapa de África y ve los países, va a decir, claro, por ejemplo, en Europa, la cordillera de los Pirineos, pues separa un país de otro, o hay un accidente geográfico, separa un país, son, digamos, fronteras naturales, ¿no? Eso es lo habitual. En África no, en África son fronteras que cruzan un río, que cruzan una montaña, es decir, que separan los espacios, porque eso se hizo en la conferencia de Berlín con escuadra y cartabón. Entonces, esos países que son nuevos, los presidentes que han tenido, generalmente, los primeros presidentes han sido militares, ¿no? Han sido militares de mano dura, de mano de hierro, ¿no? Por eso esa, migración masiva en los 70s, ¿no? De gente que, oye, pues no puedo estar más aquí, me tengo que ir a la tierra madre, ¿no? Que pues ya sea España para los ecuatoguineanos, ya sea Francia para los malíes, senegaleses y demás, ¿no? Entonces, claro, los motivos para la reivindicación siempre estás buscando cómo reivindicarte, ¿no? Cómo decir que mi país realmente es bueno. Y uno de esos es el fútbol, evidentemente, por eso un partido es una cuestión de Estado, y otra es la figura de tu presidente cuando va a la Unión Africana, por ejemplo, a dar un discurso. No puede ir de cualquier manera, ¿no? Tiene que ir mostrando ese poderío. Es una mentalidad que poco a poco se va limpiando, porque las generaciones nuevas, que ya han visto mundo, que ya han viajado, que ya, digamos, tienen más conocimiento y otra mentalidad más abierta, afortunadamente lo van limpiando un poco. ¿Y cuál es de este periplo tuyo que hiciste y que sigues yendo de vez en cuando y todo por África, qué país es el que más te ha fascinado, más te ha sorprendido, más dices, este es impresionante a nivel de todo? Sí. Positivamente me sorprendió mucho Zambia, porque de ese viaje de otro viaje posterior, hicimos una escala en Angola y el presidente de Angola tenía que aterrizar en Luanda. Y el espacio aéreo se cerró 4 horas antes de que aterrizara, que dije, vamos a ver, si hemos de salir a las 3 y este señor va a llegar a las 7, salgamos, nos da tiempo, ¿no? Pues no, hay que esperar, hay que cerrar el espacio aéreo, hay que rodear todo de militares para evitar cualquier tipo de contratiempo, y después pasamos por Zambia, ¿no? Y Zambia me gustó mucho, lo vi mucho más moderno de lo que esperaba. Evidentemente es la capital, las capitales pues quizás son un reflejo, pues a lo mejor no es muy significativo de lo que es el país, pero me gustó Zambia, muy exuberante, mucha vegetación, gente muy alegre, y me sorprendió para negativo Madagascar. Madagascar, claro, cuando nos dijeron eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014 en Madagascar, yo dije, fenomenal. Sí. Resort, playas, pulserita, playas, y lo peor será el partido, ¿no? Yo voy allá a pasarlo bien, pero no, me encontré, eso debía ser en 2011 o algo así, finales, y nos encontramos en un momento en el que había una anarquía total, no había gobierno, y muy mal. En Antananarivo, al final la capital, pues mucha pobreza, niños vagando por la calle, no sé, me dio una sensación realmente mala. Por eso cuando veo gente que se va de luna de miel a un resort de Madagascar, pienso, bueno, fenomenal para ti, pero lo que yo vi en la capital, lo cierto es que te deja un mal regusto. Ya. ¿Y has vivido algún momento? Porque hay historias duras, ¿no? Algunas las cuentas en el libro, ¿no? Me acuerdo también la de Adebayor, ¿no? Sí. Con la selección de Togo, sí, que tuvo ahí. ¿Has vivido algún momento peligroso en esos viajes? Precisamente esta de Adebayor cuando Togo iba a Angola a jugar la Copa de África en 2010, en enero, en la ciudad, en la región donde nació Camavinga, precisamente, que es Cabinda, que es una región que es angoleña, pero está fuera de Angola. Está incrustada entre las dos Congos, pero está fuera de Angola. Pues esta localización
produce muchísimo petróleo, con lo cual pues siempre ha habido esa disputa entre portugueses y demás, y Cabinda tiene su gobierno propio, su propia bandera y su propio ejército rebelde, por llamarlo así, ¿no? Entonces, Togo quiso pasar por el medio en lugar de ir en avión, que eran las indicaciones de la Confederación Africana de Fútbol, prefirió ir en bus e intentó cruzar por esa zona, ¿no? Y lo que ocurrió fue que los rebeldes empezaron a ametrallar el autobús, básicamente. Entonces, bueno, pues ahí murió gente, el conductor, asistentes y demás. Y Adebayor, que en ese momento estaba en el Arsenal, si no me equivoco, su compañero de autobús, el que estaba al lado, una bala le atravesó el estómago y le fue a buscar la columna directamente, ¿no? Le dejó parapléjico, un portero que jugaba en Francia. Entonces, claro, funeral de Estado, etcétera, etcétera. Situaciones graves. Pasamos justamente en Madagascar, como hicimos escala en Angola, en Zambia, fuimos a Madagascar, llegamos muy tarde al partido, hay que estar 24 horas antes siempre para jugar, pero ahí llegamos muy justo, llegamos en plan 15 minutos antes de jugar. Y el ambiente era muy hostil en el sentido de decir, claro, cuando uno viaja con una selección africana a otro país, no vas a jugar un partido, vas en misión de Estado. Con lo cual, el país que te recibe tiene que hacerse cargo de la seguridad, ponerte un autobús de policía delante, un autobús de policía atrás. Es decir, tiene que haber cierta seguridad, ¿no? Pero en ese momento, como llegamos tan tarde y demás, fuimos por nuestra cuenta, ¿no? Y ahí hubo un ambiente ciertamente hostil. También en Gabón se nos ocurrió una vez, que esto ya es seguramente culpa nuestra, nos dijeron, oye, por la noche no salgáis, ¿de acuerdo? O sea, intentad evitar salir por Libreville, porque no es recomendable salir si vais solos. Y claro, uno con 21 años o 22, pues 4 días muertos en Libreville, tal, pues salimos a dar un ¿Estás usando ya lo de que era tu día libre ya? Para justificar una salida nocturna como futbolista. Estás ya... Estoy a ese nivel ya. Estás ya en modo Guti ya. Hombre, es lo que decía Guti, si no salgo con 20 años, Javier, ¿cuándo voy a salir? Cuando tenga 80, pues tendré que salir cuando tengo 20. Y bueno, pues seguramente con un punto de inconsciencia salimos y tal, y acabamos en una especie de garito rodeado de yo creo que eran franceses, rusos y demás, y se cerró la puerta y se escuchaban unos gritos, y ahí yo pensé, cuidado con esto, ¿no? Al día siguiente no salimos ya, nos quedamos en el hotel. Pero bueno, cuando uno es joven tiene ese punto de inconsciencia, y ahora con el paso del tiempo, incluso charlando, ¿no? con compañeros con los que estuvimos ahí, pensamos, cuidado. También en Lagos, Nigeria, que es un... Bueno, Nigeria está complicado. Nigeria es un país que tiene 200 millones de habitantes, que saca petróleo por un tubo y que está hasta las cejas de corrupción, ¿no? Donde hay petróleo, o sea, lo que debería ser una bendición, ¿no? para un país, que es un atajo, ¿no? para tener un bienestar social, pues resulta que es una fuente de conflictos. Y de hecho la capital la sacaron de Lagos para llevarla a Abuja, ¿no? Nigeria está partida por la mitad, en el sur cristianos, para entendernos, en el norte musulmanes. Es un reparto un poco facilón, pero es un poco así. Y la capital la llevaron a Abuja, que es la parte musulmana, digamos, bastante más tranquila, ¿no? Más amplio, pero en Lagos hay mucha gente en todos lados. Mucha gente que en lugar de tener un perro de mascota tienen hienas, ¿no? Esto, si buscáis niños hiena en Lagos, en YouTube lo encontraréis. Y sensación de violencia en el ambiente, ¿no? Y ahí realmente nos quedamos también un poco colgados por un tema de seguridad, que nos retiraron y tal, y seguramente yo en Lagos dormimos con una estantería en la puerta del hotel, ¿no? Atrancada por la noche, porque pensábamos que aquí igual nos puede pasar algo así. Pero aquella selección de Guinea Ecuatorial había jugadores muy conocidos. Estaba Benjamín, estaba... Bodipo. Bueno, Bodipo jugó en el Racing, yo soy Santander, y también jugó tu hermano, jugó en el Racing de Peterman. Eso dará para un libro, seguro, para tu hermano un día, si se dedica a escribir. Se reirá de tus historias por Madagascar comparado con estar en un club presidido por Peterman. Pero sí, ahí nos entrenó un tiempo, Setién, ¿no? Sí, Setién estuvo, el pobre estuvo solamente una semana. Yo no sé quién le llevó. No tiene muy buena suerte Setién con el timing, para entrenar, no acaba de acertar, No acaba de ajustar. Además era un partido contra Camerún, la Camerún de Samuel Eto'o, de Kameni, pues a los futboleros del hotel, Jorge Juan, pues evidentemente los conocerán. Y él llegó, Camerún nos metió 3 y se volvió. O sea, ese fue el periplo de Setién por la selección. Pero Guinea Ecuatorial hizo algo interesante, que es que
como es un país pequeño, ¿de acuerdo? Es un país que en ese momento tendría, no sé, 600.000 habitantes o 700.000. No había infraestructuras, no había jugadores y alguien pensó, oye, llamemos a los hijos de ecuatoguineanos, ¿no? Que están jugando en España. Bodipo, mi hermano Juvenal, Epitié, que también jugó en el Racing, Javier Balboa. Álvaro Cervera era de Guinea Ecuatorial, Álvaro ¿no? Cervera era de Guinea Ecuatorial, nació en Guinea Ecuatorial, en Fernando Po, ¿no? Como se llamaba anteriormente la isla. Javier Balboa, Emilio Ensue, que ha jugado en el Mallorca, pues ese tipo de jugadores que nos pueden dar un salto de nivel, ¿no? Y ahí la selección empezó a ganar partidos, empezó a escalar en las posiciones del ranking FIFA, que estaba en el pozo absoluto, y lo cierto es que generó mucha ilusión, ¿no? Dentro del país, y eso seguramente es el mejor legado que se puede dejar. Pues si te parece, vamos a pasar al cuestionario Proust, que te quiero ver cómo respira Alberto Yogo Obono. A ver. ¿Cómo alardeas, eh? No, me lo has dicho ya, me he venido arriba y probablemente empiece ya a dar clases de esto, ya. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues esta es una buena pregunta. Yo el momento más feliz de mi vida, y además con bastante diferencia, fue la noche que nació mi hija. Mi hija nació al mediodía o lunes. Y por la noche, pues mi mujer ya estaba pues durmiendo en la cama, y yo, pues duermes en esos sofás tan incómodos, ¿no? Que te dan para dormir, y se me durmió encima, ¿no? Y es un momento en que tú pasas estrés, porque claro, siempre que hay un parto y demás, pues siempre hay incertidumbre, y en ese momento era como calma, ¿no? Yo miraba, mi mujer ahí tumbada, tal, tranquila, descansando, y la niña durmiendo encima de mí. Esto para mí, no soy una persona de picos de ánimo, no tengo muchos momentos de mi vida en que digas felicidad completa, ¿no? Tengo muchos de satisfacción y demás, pero de alegría, pero de felicidad máxima no tengo tantos, y este es uno de ellos. Y este verano, por ejemplo, que estuvimos en Grecia, en Corfú, nos colamos en una especie de playa privada, ¿no? De un club náutico y tal, y estábamos solos también, y estábamos los tres ahí, y yo estaba sentado y ya estaban ahí chapoteando en el agua, y pensé, esto seguramente es lo que más se parece, ¿no? A la tranquilidad, a la ausencia de, digamos, de otras cosas, ¿no? Que te rondan por la cabeza. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es decepcionar, sí, sin duda. No es que haga las cosas para no decepcionar, yo hago las cosas porque me salen y tal, pero no me gustaría decepcionar, ¿no? Y especialmente que mi hija nunca me mire y diga, ¿sabes? Me has fallado. Sí. Esto me da mucha... es verdad que hay otras cosas, pues evidentemente uno siempre quiere tener salud, quiere que le vaya bien y demás. El tema de la salud, si no depende de ti, claro, lo que no depende de mí, yo nunca le hago caso, o sea, cero caso a lo que yo no puedo controlar. Y lo que sí puedo controlar es que me vaya bien las cosas o que yo lo haga lo mejor posible, ¿no? Pero fallarle, ¿no? Y que piense, aquí me has decepcionado, seguramente sea el mayor miedo que tengo. Y por ejemplo, profesionalmente, porque transmites una imagen, yo creo, desde que te vi, la primera vez te vi en Bein Sports hablando de fútbol, y siempre he transmitido una sensación de bastante calma, de saber lo que quieres contar a continuación y que lo sabes contar, y eso y que además dominas el tema. Pero ese miedo a decepcionar alguna vez en algún proyecto nuevo, en alguna... ¿Te has notado que te impone o lo manejas bien? No, fíjate, yo la primera vez que estuve en Bein Sport fue en 2015, ¿vale? Fue un famoso partido en el que el debut de Ter Stegen con el Barça, ¿vale? Y le marcan un gol desde el centro del campo, en el campo de la Roma, que marca Florenzi y se vuelve loco, ¿no? Se va a abrazar a su abuela, al público y tal, esas cosas que hacen los romanos, muy locas. Y al acabar el partido, ese era mi debut en Bein Sports. Claro, Bein Sports desembarcó en España, claro, es un proyecto faraónico, ¿no? Una auténtica, una filial de Al Jazeera, claro, es que es un monstruo comunicativo. A mí me gustaba que ibais siempre con traje y corbata, así como ese toque, que me recordaba un poco a lo que hacen en Sky, en Inglaterra, y digo, le da un toque profesionalidad y serio, parece una tontería, pero que la gente vaya así, que hagas esfuerzo por ir con traje y corbata, me gustaba. En una época que todo es casual, ¿no? Pues me gustaba eso. Además, ir con traje y corbata, al final, de lo que dices, le añade un 10% de veracidad, ¿no? Lo que claro, estás diciendo parece es como un médico con bata, de repente, pues te lo crees un poquito más, ¿no? Sí, sin duda. Pero el primer día que yo llego allí, en Bein Sports había 4 sillones más el de presentador, ¿no? Que era Axel Torres, y en mi esquina, ¿no? En mi lado, estaba Valdano, que entraba primero, y luego estaba yo. Vale, claro, imagínate estar ahí con Valdano, pues es un tipo que impone. Es un tipo fenomenal, ¿eh? Siempre le dices algo y al mes siguiente te pregunta, oye, aquello que tal, ¿cómo te ha ido? O sea, es un tipo que en relaciones públicas es sensacional, ¿no? Y un minuto antes de empezar, me mira así
y le pregunta a Axel, al presentador, y dice, oye, ¿este quién es? ¿De dónde ha salido? Y yo no creo que sea, Jorge, no creo que sea la mejor pregunta, un minuto antes del debut en un programa de Champions League, ¿no? Y Axel dice, es un chaval que había jugado al fútbol y tal, no era muy bueno jugando, pero habla muy bien, ya lo verás. Ah, bueno, tal. Insuflándote ánimos, ¿eh? No era muy bueno. Era... O sea, lo que no haría un coach nunca, pues el anti-coach, ¿no? Pero habla muy bien, ya lo verás, tal, no sé qué. Además, su hermano jugó en el Tenerife, ¿no? Que Valdano había sido entrenador del Tenerife y tal. Ah, bueno, ya me empieza a gustar, tal. Entonces, nos sentamos ahí y claro, estar hablando de fútbol al lado de Valdano, de Santiago Segurola, yo qué sé, de Andoni Zubizarreta, creo que era el cuarteto que había ahí, si me sumas a mí, pues es una presión, ¿no? Pero yo eso nunca le he tenido miedo. O sea, no... Hay que hacer una pieza para, yo qué sé, para hablar de la Champions League africana de aquí 10 minutos. No le tengo miedo, porque si yo hablo de algo que domino, y además sí que tengo siempre la facilidad de, lo que decías tú antes, estoy diciendo algo, pero automáticamente, de manera natural, ya sé que se va a hilar con otra cosa, ¿no? Y va a funcionar. En ese sentido, de momento nunca me ha pasado de quedarme en blanco, pero claro, ese primer día fue una prueba de fuego que funcionó bien, y al final del programa Valdano me dio una palmadita en la espalda y me dijo, oye, muy bien. Y se fue. Entonces ya con esto me quedé satisfecho. Sí. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Algo que no te guste. Hay algo que no... Pues claro, yo esto no lo puedo controlar, ¿no? El bate yoga, vas a decir. No, esto me gusta de mi personalidad. Eso puedes contarlo un poco para la gente que no lo conoce. ¿Quién es Bate Yogo? Sí, cuando empecé en Mr. Underdog y demás, claro, la imagen que la gente tiene de mí pues es lo que dices tú, ¿no? Alguien sosegado, alguien equilibrado y demás. Pero es verdad que cuando jugaba al fútbol pues tenía otra, no sé, aquello que te transformas, ¿no? Sí. Que vas, te vuelves algo ambicioso y todo empezó con mi debut con el Sabadell con 17 años. Yo debuté, el entrenador me dijo, mira, sal ahí y pásalo bien, o sea, no te preocupes. Y era un partido frente a Real Sociedad B, ¿no? En ese equipo había jugadores importantes. Estaba Joseba Llorente, que es un delantero que estuvo en el Villarreal después. Se lesionó con... ¿no? Se lesionó con... No, ese fue Aguirreche. ¿No? Ese fue Aguirreche, que se lesionó con Keylor Navas, sí. Llorente jugó en el Villarreal, sí. Fue a la selección española, ¿no? Y en ese momento era capitán de la Real Sociedad B y nosotros le ganamos 2 o 3-0, tal. Sí. Y en una jugada nos chocamos y tal, no sé qué, y el tío no sé qué me dijo, ¿vale? Entonces yo le dije, cállate, que eres malísimo, tal, que no ves que vais 3-0 perdiendo y tal. Claro, yo con 17 años, en plan niño repelente, ¿no? Pues resulta que a los 4 años yo andaba jugando en tercera o segunda B y él debutaba con la selección española, ¿no? Entonces, eso fue una bajada de humos importante. Y es verdad que en un terreno de juego uno está jugando con su dinero. No, incluso además yo creo que a veces suples lo que crees que te falta con un extra, ¿no? Si te falta exactamente. A lo mejor un poco de energía o un poco de, yo qué sé, de a lo mejor furia, te pues pasas. Te pasas de frenada, quieres sobrecompensar, ¿no? Sí. Me han expulsado varias veces... 4 o 5 veces con sanción larga, en plan de 4 o 5 partidos. Yo recuerdo un partido frente al Barça C de Messi. Yo jugaba a la Gramenet B con 19 años y jugaba a Messi. Nos dijeron, oye, hay un chiquito pequeñito argentino que juega bastante bien. Y, cuidado. Tú le ves ahí, pequeñito, piernas de alambre, la camiseta le sobraba por todos lados y tal. Este tío no nos puede hacer prácticamente ningún daño, ¿no? Pero nos marcó un gol. Luego remontamos 2-1. Me expulsaron por agresión a un jugador del Barça, hubo un rifirrafe y tal, y el tipo fue más listo que yo, porque bueno, me agarró un poco así del cuello, tal, yo le solté una coz, me expulsaron en el minuto 89 y Messi marcó 2 goles más, 91 y 94, y nos ganaron, ¿no? Entonces, bueno, pues Messi solo ha hecho 2 hat-tricks en su vida, hat-trick es derecha, izquierda y cabeza, sí. Y el primero fue ese, ¿no? El día que me expulsaron. Entonces, bueno, pues esa furia, ese contrapeso, ¿no? Pues seguramente lo sacaba en el fútbol. Pero en mi día a día me cuesta mostrar emociones, digamos, en la intimidad. Hay veces que pienso, ostras, aquí podría haber sido algo más cariñoso, aquí podría haber sido un poquito más... no sé, haberle dado a la otra persona lo que me reclamaba en ese momento, pero a veces me muestro algo frío, ¿no? Y eso es algo que me gustaría mejorar, pero no sé si va a ser posible. Ya, me siento identificado con eso. A mí me ocurre algo parecido. Me cuesta a veces llegar al nivel de otra gente en cuanto a efusividad, en cuanto a exaltación o demostración. Sí.
no sé, soy una persona un poco tranquila o de unas pulsaciones bajas. Entonces hay gente que cree que no me lo estoy pasando bien a lo mejor en un concierto o tal, porque estoy como tranquilo, estoy en mi estado habitual, entonces no parece que no lo disfruto cuando alguien me da un regalo o algo así, ¿no? Sí, es la manera de sacarlo, ¿no? Yo, en mi caso, si yo estoy muy feliz y estoy muy contento, muy alegre, no sé, yo puedo estar tranquilo y estar enormemente feliz, ¿no? Claro, y además eso es algo como muy introspectivo, ¿no? A mí me pasa que estoy pensando lo feliz que soy o la ilusión que me hace o lo emocionado que estoy, pero no lo muestro tanto, no lo exteriorizo. Sí. Entonces, bueno, depende del círculo en el que estés o incluso en intimidad y demás, parece como que estés un poco en deuda, ¿no? Porque la otra persona espera de ti que además de estar muy contento o feliz, lo exaltes, ¿no? Y a lo mejor a ti ya lo eres, pero no lo exaltas, ¿no? Y eso quizá pues habría que trabajarlo un poco. Un rasgo que no te guste de los demás, que te ponga nervioso o que siempre te choque contigo, con tu carácter. Dos cosas. La tacañería es una cosa que me revienta. O sea, o sea, la persona que está ahí midiendo el céntimo, pásame el bizum, tal. No puedo. Hay situaciones en la vida, ¿no? Hay situaciones en las que estás mal, ¿no? Yo he estado en quiebra técnica 2 o 3 veces, y además lejos de mi casa, con la dificultad que eso tiene, pero eso ya es, digamos, necesidad, ¿no? Eso no me meto, ¿de acuerdo? Incluso a veces, cuando yo he estado mal o algún compañero o amigo ha estado mal y vamos a cenar, no sé qué, tal, oye, tranquilo que yo lo pago porque puedo y tal. Pero ahorrarte la siguiente ronda, pagar la primera, que es una cerveza, sabiendo que luego viene el gin tonic. Esto es un clásico también. Yo pago la primera, porque sabes que después de las 2 cervezas viene el gin tonic tal. Esto es una cosa que no puedo. Y luego los trepas, que se les ve a leguas. Esto no. Los de la palmadita en la espalda, que saben que en el futuro eso les puede, ¿no? Granjear alguna oportunidad. O los de felicidades, enhorabuena a todo el mundo, pero que ves que hay ese trasfondo de que es puro interés y además que se les ve a kilómetros, ¿no? Estos no. ¿Y dónde has visto más trepas? ¿En tu mundo de ADE? Que yo también he conocido, porque estudiaste ahí y luego trabajaste como consultor. Sí. En el mundo del fútbol, que también hay compañeros o hay profesionales de medrar, ¿no? A lo mejor no con tanta calidad futbolística, pero saben hacerse un hueco por calentar la oreja al equipo técnico, lo que sea, o en el periodismo. Son 3 mundos bastante curiosos. En el mundo del fútbol deportivo, me ha pasado alguna vez más con representantes y tal, que no... Representantes me refiero a representantes del jugador que jugaba en mi puesto, ¿de acuerdo? De ir a comer la oreja. Esto en Murcia, por ejemplo, me pasó y lo llevé mal, porque con 22, 23 años pues no lo llevé bien. Pero lo bueno que tiene el fútbol es que el campo no engaña. O sea, lo que tú haces en el campo es lo que se ve, ¿de acuerdo? Entonces no puedes engañar a nadie. En el mundo de la consultoría, yo estuve en una consultora de recursos humanos británica bastante famosa, y me sorprendió mucho el nivel de canibalismo, ¿no? Al final uno se acostumbra, y piensa, seguramente es la mejor manera de hacerlo. Pero ¿quién gestiona estas cuentas? ¿Quién lleva estos clientes? ¿Quién lleva estas zonas? Gente que se te cuela en un cliente, ¿no? Por una tercera vía y tal. Y ahí tuve conflictos, algunos de ellos importantes, con gente que estaba por encima de mí. O sea, que tu propio jefe, ¿no? Tu propio manager se cuele en un cliente tuyo, ¿no? A través de un tercero para sacar un buen contrato y digamos, te pase por encima. Esto se gestiona mal. Luego, lo que te digo, uno se acostumbra. No lo haces porque esto nace de uno. Es decir, si tú no eres así, no puedes ser quien no eres. Y luego en periodismo, creo que de los 3 campos es el que más, ¿eh? Es el que más porque... No sé exactamente por qué. Yo tengo una filosofía que es haz lo tuyo lo mejor posible. O sea, no gastes energía en intentar hacer otras cosas. En el fútbol, por ejemplo, hay unos partidos, ¿no? Por ejemplo, de la Champions League que hay que repartir, ¿no? Pues hay un Real Madrid-Porto, un Benfica-Borussia Dortmund y un Barça no sé qué. Pues si a mí me toca el peor partido, ¿de acuerdo? Porque así lo han elegido, pues me toca el peor partido, ¿no? El Shakhtar Donetsk-Leverkusen, pues lo hago contento. Hay gente que no. Oye, este partido, ponme a la Juventus, ponme a no sé qué, tal, mira lo que hace, mira el otro. Hay como mucha crítica, ¿no? Implícita. Y yo muchas veces pienso, oye, dedícate a hacer tu trabajo, porque el periodismo o la comunicación es algo parecido al fútbol, digamos, real, ¿no? O de césped. La gente te ve.
Yo siempre lo digo a la gente que quiere empezar, oye, tal, quiero consejos. Digo, el periodismo, la suerte que tienes es que eres visible. La gente te ve. Si eres malo, se te ve. Si eres mediano, se te ve. Si eres bueno, la gente lo ve, ¿no? Entonces, no entiendo esas, ¿no? Esos fútbol subterráneo, ¿no? Que hay por debajo del periodismo muchas veces, pero ya te digo, a mí no me influye nada porque yo me dedico a hacer lo mío y de momento me está yendo bien. Aparte es que hay mucha obsesión con no hacer tu trabajo, que yo creo que es que en el fondo es una cosa que todos tenemos metida, ¿no? Estar pendiente de todo lo que hay alrededor, menos de lo tuyo. Exactamente. Y lo que tú dices me parece un buen ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he puesto a ver un partido de fútbol sin demasiadas expectativas y luego descubro un narrador, un analista que contagia pasión, que te descubre cosas y te hace un partido que a lo mejor a priori no era lo más atractivo, te mete en él y sin darte cuenta él te ha hechizado para que lo veas y te ha contagiado eso. Y eso tiene mucho mérito y ahí puedes brillar. Pero también a mí me ocurre, por ejemplo, con todo este debate que ha habido con Ibai, ¿no? Esa obsesión por estar pendiente de lo que hacen los demás y no de tú ofrecer contenido de verdad puro y... Totalmente. Es que hay un punto de autocrítica necesario en todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, Ibai es un producto, es un monstruo. O sea, es un producto. Ibai, si se pusiera a comentar, de hecho ya lo ha hecho, ¿no? Partidas de canicas, pues en el acumulado de visitas habría 6 millones de visitas en Twitch, porque él mismo es un monstruo comunicativo, ¿no? Es un producto en sí mismo, con lo cual, ¿para qué voy a estar yo peleándome si Ibai se ha ido a ver a Messi o no sé qué? Pues si se ha ido a ver a Messi, fenomenal por él. Yo voy a intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo. Voy a intentar que los futbolistas estén a gusto conmigo, que yo, evidentemente, cuando haya un mal partido, pues yo argumentaré que tal jugador ha hecho un mal partido o que este equipo está jugando mal o está jugando bien, pero que se vea un trasfondo de honestidad, ¿no? y de sinceridad. Entonces, no acabo de entender ese debate porque además son productos muy distintos. Si, por ejemplo, Sergio Ramos se va con Pablo Motos al hormiguero, yo no vi nadie que se quejara. O Dani Parejo, que fue a acuchillar el sofá de Broncano en la Resistencia, yo no noté ningún tipo de, digamos, de controversia, ¿no? ¿Por qué Dani Parejo o por qué Sergio Ramos se van con Pablo Motos o con Broncano si no tienen nada que ver, ¿no? con el fútbol? Sin embargo, con Ibai sí que ocurre, ¿no? Es una amenaza que está latente ahí, pero la amenaza real no es él, sino es hacer bien tu propio trabajo, ¿no? Y si con tu trabajo te llega para llegar donde quieres ir, bien. Y si no te llega, pues quizás que hay que hacer un poco de autocrítica con esto. Muy de acuerdo. Una persona viva que admires. Buena pregunta. Admiro mucho a George Weah. Le admiro mucho porque yo la gente que se mete en barrizales sin necesidad, a mí me gusta, ¿no? Me gusta porque George Weah es un exfutbolista liberiano. El Balón de Oro. Balón de Oro, sí señor. El único Balón de Oro de pasaporte africano, porque Eusebio era un jugador portugués muy famoso y ganó uno, pero bajo la bandera de Portugal, ¿no? Él no era portugués, era mozambiqueño, pero como Mozambique era Portugal, él se llevó con Portugal. El único Balón de Oro con pasaporte africano es George Weah, un jugador espectacular, y ahora es presidente del gobierno de Liberia. Claro, Liberia ha pasado guerras civiles una detrás de otra, ¿no? Y él, cuando jugaba, se encargó de pagar los viajes de la selección, pagaba equipaciones, pagaba las dietas, pagaba árbitros, es decir, pagaba árbitros me refiero no para sobornar, sino para que cobraran sus emolumentos. Y es un tipo de jugador que es un Balón de Oro que juega en el Milan y es que él podría decir, mira chicos, yo no tengo necesidad de todo esto, ¿no? Sin embargo, el tipo se ha metido, ahora es presidente del gobierno. No sé exactamente si lo hará bien, mal o regular, pero es alguien al que, no sé, le admiro mucho, sí, porque... Además, ¿no? De pasar del fútbol, de ser representante del fútbol africano, ahora meterse en esto, pues entiendo que sea para ti una persona la que te hayas fijado desde niño, además, claro, porque Weah era cuando nosotros éramos pequeños, que era este jugador espectacular, adelantado a su tiempo, que metía aquel gol que se recorre todo el campo, que yo lo vi repetido 100 veces. Que justo hace 25 años de ese gol hizo hace poco, sí. Estas cosas son dolorosas, ¿eh? Sí, además te das cuenta de que... ¿Sabes lo que duele más? Cuando ves que el hijo de uno de estos empieza a jugar, ¿no? Sí, ahora pasa mucho con Thuram, con es. Maldini, hay un montón de... Bueno, con Chiesa en la Eurocopa.
El único que mantiene esto es Gigi Buffon, que ha jugado con padres y con hijos, ¿no? Al mismo tiempo tiene una buena ristra de estos. Pero no sé, yo la gente que hace cosas, digamos, más allá de lo que le toca, ¿no? Y se mete, digamos, ahí cuando seguramente lo más cómodo es hacer otra cosa, les admiro mucho, sí. Un mentor que te haya marcado mucho, te haya abierto el camino en fútbol o en la comunicación y periodismo a la que te dedicas ahora. Voy a separar. Tuve uno, Dani Olmo, le conoceréis, es un futbolista de la selección española. Su papá fue mi entrenador. Y yo cuando estuve, yo jugué en el Español cuando era pequeño y tuve una lesión muy grave de rodilla. El típico verano que te estiras más de la cuenta, entonces el hueso no llega y el tendón se inflama para llegar, ¿no? Y el tendón que está justo debajo de la rodilla es el tendón rotuliano, esa enfermedad de Usgut-Latter, ¿no? Se llama, que se infla el tendón para intentar abarcar, ¿no? esa conexión que hay entre la rodilla y la tibia y el peroné, ¿no? Entonces tuve problemas graves, es decir, iba cojo. Después de cada entrenamiento, de cada partido, iba cojo. Entonces mi cuerpo empezó a empezar a pisar mal, claro, ¿de acuerdo? Para que no me doliera aquello. Entonces ese cartílago, que es la almohadilla, ¿no? que hace que los dos huesos no choquen, empezó a desgastarse. Y en un partido con el Español mi madre fue a verme. Mi madre no solía ir a los partidos porque se ponía muy nerviosa, ¿no? Primero porque la gente en el público dice burradas, ¿de acuerdo? Su hijo era el más moreno de todos, con lo cual tenía muchos números de llevarse alguna. Entonces ella, algo que a mí no lo noto como algo dentro, ¿no? de lo que puede ocurrir, lo noto como algo natural, aunque no lo sea, pero así me he criado, desgraciadamente. Y ella lo sufría mucho, ¿no? Entonces, un día me dijo, oye, nene, corres mal, vas cojo. Y yo digo, ¿pero qué dices? Vas cojo. Y en el Español había entrenadores, médicos, tal, y nadie vio nada. Entonces me llevó ella particularmente a un doctor, no vio nada, y al final el tercero, el doctor Cugat, que es una eminencia en rodillas, dijo, este cartílago está mal. De hecho, tocó así un poco la rodilla. ¿Esto te duele? Sí, esto no, este cartílago está mal. Hazle resonancia y le operamos. Entonces, yo me recuperé, pero ya me fui a otro equipo. Es decir, ya... El tren pasó. El tren me pasó por encima, ¿no? Era un mercancías, además con 14 años ya los niños van volando, ¿no? Entonces me fui a otro equipo de Sabadell, al mercantil, y entonces me topé con el padre de Dani Olmo, con Miguel Olmo, y me dijo, mira, tienes muy buenas condiciones, mejor que que todos los que están aquí, pero o te pones las pilas o te vas. O sea, hay que competir, hay que saltar, hay que correr, hay que tal. No te va a servir solamente con el talento natural, ¿no? Y eso yo lo tengo grabadísimo a fuego. Luego, evidentemente, lo hice y digamos que me fue meridianamente bien, ¿no? Mejor que la mayoría de aquellos con los que yo había jugado. A nivel de comunicación, te diría que Axel Torres, pero Axel Torres lo único que hizo, que es mucho, es darme la oportunidad inicial, ¿no? De decirme, puedes hacerlo. Y luego a partir de aquí tú te desarrollas, ¿no? Pero fue el que me abrió la puerta. Y luego a nivel vital, mi padre, que tiene una mentalidad un poco... Pues él nació en África Central y tiene una mentalidad, pues seguramente algo antigua, ¿no? Porque se ha criado así y demás. Pero él siempre ha estado encima de, a nivel de estudios, estudia, porque él llegó a España con una beca de estudios. ¿A qué se dedica? Él está jubilado ya. Sí. Él ha sido profesor durante 40 años, estudió Derecho y Económicas, y bueno, tuvo becas de estudio en Madrid. De hecho, cuando llegó a España encontró un piso delante del Vicente Calderón, y se hizo un acérrimo de Atlético de Madrid en los 70, final de la Copa de Europa, Luis Aragonés, Gárate y compañía. Y siempre cuenta que bueno, que se quitó del bonobús y de la comida para pagarse el abono del Atlético de Madrid para ir a ver a Luis Aragonés. Y él, cuando yo era pequeño, siempre me decía, mira, por algún extraño motivo habrá gente que te hará de menos. Yo no entendía, no era un niño, no tal. Te harán de menos, cuando te vaya bien dirán que suerte, habrá gente que no le guste, ¿no? Que estés donde estás. Pero tu trabajo y tu compromiso es lo que te define, ¿no? Es decir, tira para adelante, ¿no? Y eso es una cosa que siempre tengo dentro. Hemos tenido discusiones múltiples por la manera de ver las cosas. Él no quería que yo fuera a Guinea a jugar al principio, luego estaba encantado. No le gustó que me fuera a Murcia a jugar, no le gustó que fuera a Valencia a jugar. Tenía razón en casi todo lo que decía. Sí. Y seguramente, pues luego piensas, pues tenía razón, pero hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Porque te tienes que equivocar y tienes que resbalarte muchas veces. Esto es como lo que dices tú, lo del tendón y tal, que a veces tienes que poner posturas difíciles y
por compensar. Exactamente. Pero esa frase siempre la llevo mucho, ¿no? Con lo cual creo que Olmo... Pero no han sido mentores que me han acompañado, ¿eh? Han sido... Sí, personas que han aparecido en tu vida y que luego como fantasmas desaparecen. Sí. O lo que sea, que dejan de aparecer ahí, pero que puntualmente te han... Sí. Y en periodismo y comunicación, ¿en quién te has fijado y has dicho, me gustaría hacer algún día esto, o me gusta este estilo, o esta persona me parece muy inspiradora? Sí. Yo como no tenía esa vocación, aunque quise hacer periodismo al principio, como decía antes, pero no ha sido algo vocacional, no he sido mucho de fijarme en gente. Pero Michael Robinson siempre me ha gustado. De hecho, me hizo una entrevista que estoy intentando rescatar con la gente de Movistar, pero está perdida, nadie la encuentra. Jugando al fútbol. Sí, jugando al fútbol. Hay una antes en el Plus. Entre expulsión y expulsión. Entre expulsión y expulsión, exactamente. Por suerte no era una entrevista nocturna, ¿no? En el día libre de la semana. Pero antes en el Canal Plus pues ponían unas porterías y tal, y hubo un partido que había un Español Real Madrid. Y los alevines del equipo local, en ese caso el Español, lanzaban a las escuadras, ¿no? Y había un perro de peluche y gente. ¿Lo recuerdas? Lo hablamos hace poco de esto en el podcast con alguien. Pues el goligol se llamaba, ¿no? Que era un perro gigante. Entonces en las escuadras había un 10, luego un 7, luego un 5 y tal. Siempre quise ir y nunca tuve la oportunidad. Pues yo fui el que hice más puntos, ¿no? Del equipo 40 y tantos puntos de 100. Fui el que hice más puntos. Bueno, es una realidad, son datos. Fríos datos, Javier, fríos datos. Fui el campeón del goligoli. Sí. No es opinión, ¿no? Es información. Sí. Entonces, bueno, pues 7, 10, tal. El público de Sarriá, que era el estadio entonces, pues se volvía loco, ¿no? Y al final Michael Robinson me hizo la entrevista. Oye, pareces brasileño, ¿no? Claro, con esa postura y tal, no sé qué. Y Michael Robinson siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho Andrés Montes, en paz descansen los dos, pero porque no me fijaba en el estilo narrativo, me fijaba en los extras, ¿no? En los accesorios, en el chascarrillo inteligente tal, en el mote que le pone a en cómo acelera el ritmo cuando el partido se hace un poco peñazo, ¿no? Y Andrés Montes siempre me ha gustado, desde que hacía NBA con Daimiel los viernes por la tarde en el Plus, y evidentemente el famoso Mundial de 2006, ¿no? Yo creo que fue bastante inspirador, la verdad. Y Daimiel es muy bueno, ¿eh? Daimiel, además, es una de esas personas que es increíble, porque cada vez que le leo una entrevista suya, se moja en todo, sí. da información, da contenido, tiene esa pulsión de abrirse, de no andar con máscaras, lo hace muy bien. Parece muy bueno también. Una cualidad que te guste en un hombre o en una mujer, que te guste especialmente. En un hombre me gusta el ingenioso, que sea ingenioso. No me gusta el típico que está todo el tiempo haciendo la broma y el chascarrillo fácil, pero me gusta el que es la velocidad mental, ¿no? Que en cualquier situación te suelta el datito, ¿no? O te suelta la asociación de ideas, o te suelta la metáfora. Esto me gusta mucho, me encanta. Y en una mujer, y eso, pues, evidentemente con mi mujer fue lo que más me gustó de ella, que tenga la capacidad, digamos, de acaparar la atención de manera natural, ¿no? Es decir, que cuando ella hable, ¿no?, la gente pues escuche, ¿no? O cuando cuente algo, que lo haga con naturalidad absoluta, pero que la gente, digamos, que está alrededor le esté interesada, le guste, sin acaparar la conversación totalmente, pero sí esa digamos, ese aura, ¿no? De decir, oye, qué interesante, ese punto de seducción, ¿no? Eso me gusta mucho. Interesante. Tiene algo que ver con tu trabajo, además, ¿no? El engagement que hemos hablado, de cómo lo haces, cómo cuentas una historia atractiva o cómo te ganas un poco esa puesta en escena, ¿no? Hoy en día hay mucha información, muchos inputs, o sea, la manera, la forma, ¿no? Es decir, el contenido, pues los hay más interesantes y menos, pero la manera de hacerlo de manera natural, ¿no? Que no sea algo impostado, eso me gusta mucho, ¿no? ¿Qué frases o palabras utilizas con demasiada frecuencia? Esa muletilla que dices, me tengo que quitar esto. Y en televisión o en Mr. Underdog seguro que te pasa, ¿no? Que dices, esto lo digo continuamente y no sé por qué. Sí. Fíjate, cuando trabajaba en consultoría, un compañero me obligó a ponerme un post-it con la palabra vale. En el monitor me la escribió él y me dijo, cada vez que lo hagas, 20 céntimos a la hucha. Porque estás intentando vender humo, o sea, estás intentando convencer. Y el vale, lo que intenta es reafirmarte a ti mismo, no la otra persona, ¿no? Es decir, te estoy diciendo no sé qué, vale, es decir, estás
como intentando condicionar, ¿no?, su camino cuando esa persona le interesará o no le interesará. No porque tú digas, vale, eso va a funcionar. Ahora digo mucho con lo cual. Y esto me molesta. Me molesta porque... Pero yo creo que es algo natural del discurso, ¿no? Si yo intento... Es un nexo. Claro, es un nexo que además casa muy bien, porque yo lo que intento es contexto. Por lo tanto, y digo mucho con lo cual sucede esto, ¿no? Que es una consecuencia lógica de lo que estoy diciendo antes. Pero con lo cual es algo que digo demasiado y no sé, tengo que buscar ahí alternativas. A mí me ocurre, yo tengo de repente rachas que estoy editando el podcast y digo, ¿por qué llevo 3 semanas diciendo esta expresión de repente continuamente y luego se me pasa? Pero que son como pequeñas modas internas mías. No comprendo, me saca de quicio. Sí. Ahora hay la que me ha dado más fuerte es habida cuenta. No sé, no sabes por qué. De hecho, vas construyendo el discurso para colocar, ¿no?, esa expresión. Y yo no sé exactamente, porque la verdad, de hecho, en el mercado, en el mes de agosto, Joan Laporta, no sé qué, Florentino, Mbappé, no sé qué, habida. No sé por qué. Lo dices una vez o lo escuchas a alguien y te la apropias de repente. Y te la quedas. Incluso, no sé, la sueltas ahí sin ton ni son y luego al final dices, ¿eres tonto o qué te pasa? Acabas de mencionar a Laporta y el otro día, que no tiene nada que ver, pero el otro día me contaron una historia, no sé si de él apócrifa o no, pero que después de lo de Messi, después de anunciar que Messi tenía que ir y demás, se lo encontraron en Ibiza unos amigos de unos amigos. Entonces se hicieron una foto con él y hablaron un poco y Laporta les dijo a uno de ellos, oye, ¿no tendréis un amiguito zurdo, un zurdito que juegue bien? me pareció muy suyo y no sé por qué me lo quiero creer. Dijo, ¿no tenéis ahí a alguien que juegue bien, así un poco un zurdito, que lleve el 10 o algo así? Me lo creo. Además, es un tipo que comunicativamente, a ver, tiene evidentemente sus cosas, su gestión y tal, pues hay cosas que están bien, hay cosas que no están tan bien. Seguramente la planificación, ¿no?, pues es mejorable, pero comunicativamente es una bestia, ¿eh? El tipo sabe cuándo alentar a las masas, que eso luego quizá le pasa factura a la hora de generar expectativas demasiado altas, ¿no? Que yo creo que es lo que le ha pasado. Pero el tipo no rehúye el cuerpo a cuerpo en la comunicación, no sé, me parece que a nivel comunicativo muy interesante. El otro día, cuando tuvo que contar primero lo de que se iba Messi y luego también contar un poco la situación financiera, lo hizo muy bien, sin eufemismos, bastante con todos los números en la cabeza, rápido en las respuestas, también transmitiendo cierto aplomo y no disfrazando las cosas de otra cosa. Vamos, él es muy bestia comunicativamente, evidentemente. Lo que pasa es que yo no he entendido muy bien su gestión, sinceramente, lo de esperar a muy pocas ventas, muy poco movimiento, no ha sido capaz de colocar a ningún jugador con el cara transferible y luego eso, Griezmann en el último momento a tu rival en Liga, no sé, hay algo ahí que no he comprendido muy bien. Sí. Además, bueno, él fichó a Mateu Alemany, ¿no?, como director general deportivo, ¿no?, que hizo una limpia importante en el Valencia y sí que es verdad que quizá ha tardado... A ver, la situación es la que es. Es decir, si lo miras fríamente, lo que ha hecho es descargarse, ¿no?, salarios. Pero sí que yo creo que ahí la generación de expectativas al principio, porque al final él iba a ganar las elecciones aún sentado en una silla, sin hablar. Las iba a ganar, porque tiene un punto carismático y la gente... digamos que rememora tiempos mejores, ¿no? Y al final, pues oye, si nos fue bien en un momento, ¿por qué no repetir? Pero yo creo que la generación de expectativas ha sido algo que no ha manejado bien, pero lo que es cierto es que la herencia que recibió, pues evidentemente eso es un solar. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? He adelantado un poco antes, en un balancín sillón de hospital, fui muy feliz, la verdad. Porque además yo creo que la felicidad, más que el sitio, es con quién, ¿no? Con quién estás, con quién la compartes. Y luego fui, fuera del ámbito familiar y demás, fui muy feliz en el momento en el que, a nivel deportivo, pues lo que te comentaba, ¿no? Viajamos a Madagascar y tal, con un viaje de 36 horas, con múltiples paradas, durmiendo en aeropuertos y demás, y pasamos esa eliminatoria, ¿no?, contra Madagascar, y yo jugué ese partido completo, y Henri Michel, que era un seleccionador francés que murió hace poco, que fue el seleccionador de Francia en el Mundial de México 86, ¿no? El famoso Mundial de Maradona de la mano, pues Platini, Tigana, él era seleccionador, un tipo muy querido en Francia,
pues se fue a Guinea Ecuatorial a atracar, básicamente, porque los contratos eran desorbitados. Y me dijo, bien joué, ¿no? Y ahí yo creo que la satisfacción ya estaba rebosando y convirtiéndose seguramente en felicidad, pero ya te digo, eso fueron los 5 minutos posteriores y yo creo que eso lo guardo con mucho cariño ese momento. ¿Qué talento te gustaría tener? ¿Algo de lo que carezcas o que, entre comillas y para bien, envidias de los demás? Sí. Tener un poco de oído musical, es decir... No sé, imagino que la gente te dice pues, tocar el piano o tocar un instrumento. Hay mucha frustración musical con esta pregunta. Hay mucha gente, mucho músico frustrado, mucho... No sé, me llamaba mucho la atención esto. Es que a mí me parece que el arte, ¿no? La música, el arte, la literatura, yo creo, la sensación que me da es que la aprecias tarde. Es decir, cuando tú te das cuenta de qué difícil es tocar el piano, qué difícil es pintar. Ayer tenía una comida aquí en Madrid que aproveché para hacer por ahí por Santa Ana, un poco por detrás, y encontré una oferta del Reina Sofía. Me está desayunando delante. Porque me han pillado hotel sin desayuno, ¿no? Que este ha sido un motivo de conflicto con la productora de Mr. Underdog, de decir, oye, o sea... Aquí, Alberto llegó diciendo que odia la tacañería y luego su desayunito que no se lo quiten y que de oferta al Reina Sofía. Exactamente. Bueno, yo una cosa es tacañería, otra cosa es oportunismo. Lo que para otros es tacañería, para mí es oportunismo. Y pensé que soy catalán. Y bueno, estaba delante de Reina Sofía y bueno, me puse a mirar entradas, ¿no? Porque tenía 1 hora y pico libre y tal. Y me fui a... Está el Guernica. Bueno, está, de hecho. Sí. Y aparte están pues las movidas de Salvador Dalí y tal, que esto también me interesa mucho. Y me estuve, no sé, 15 minutos viendo el Guernica y pensé... yo creo que el arte lo aprecias tarde. Cuando te das cuenta dices, demasiado tarde ya. Ya no me da tiempo ni a tocar el piano, ni a aprender a pintar, además de que es un arte. Pero no sé, tocar algún instrumento... Me gustaría, sí. ¿Escuchas música tú? Sí, escucho música. ¿Cuál es un grupo así que te...? Muy variada. Yo cuando era más joven, fíjate que de hecho ayer estuve hasta tarde viéndome las finales del freestyle internacional, ¿no? Pues era muy de hip hop, de R&B. Había mucho en la escena, ¿no? De Cataluña había mucho hip hop, me acuerdo, uno se llamaba El D-Shop. El D-Shop, sí señor, que también hizo alguna canción en catalán y demás. Ariana Puello, que era de Girona. Frank T, evidentemente, mi primer disco lo compré en el Corte Inglés era de Frank T. Hombre, había una canción ahí que era como de humor negro, ¿no? Porque era el juego de palabras con que él era negro y se metían con él y le hacían los chistes malos y todo. Entiendo que eso a ti pues te resonara en tu yo adolescente, ¿no? Chollín también era uno de los referentes. W, lógicamente, pero sí que es verdad que al final uno, cuando es joven, va buscando referentes, ¿no? Y ahora me doy cuenta, chavales que se paran por la calle y tal, y gente pues que quizás son de un origen distinto, ¿no? No sé, notan como que lo que tú haces les gusta, pero ven algo más ahí, ¿no? Buscan como ese punto de referente, una cara visible, ¿no? Que sea distinta a los demás, que tenga un origen distinto, y me voy mucho a eso, me voy mucho al R&B, me gusta mucho, y luego soy bastante clasicón, ¿eh? Me voy a los Jay-Z, me voy a los Beyoncé, me voy a los Kanye West cuando no se eleva cuando no le vuela la cabeza. Y básicamente es el tipo de música que a mí me gusta. Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? Ahora estás en Sabadell viviendo, pero si dijeras una temporadita aquí, me encantaría vivir en algún lugar. Sí, yo la espina de Madrid siempre la he tenido. De hecho, nunca me fui de Erasmus porque estaba jugando al fútbol y estaba en un momento muy bueno y eso me hubiera cortado en seco. Y Madrid siempre me ha quedado. De hecho, ahora he estado a punto de trasladarme, de mudarme. Finalmente no ha sido así. Berlín me encanta. Mi mujer me dice, estás loco que hace mucho frío y tal, pero me encanta. Y yo creo que Barcelona. Al final, yo creo que sea Barcelona. Ahora estoy en Sabadell porque la niña es pequeña, pues evidentemente a nivel de logística nos es más sencillo. Sabadell está muy cerca de Barcelona, está a 15 kilómetros. Pero yo creo que acabaremos en Barcelona. Pero vamos, hay muchos sitios muy bonitos y yo creo que el clima es importante. París está fenomenal, Londres es la leche,
Berlín también, pero es que el clima al final hace mucho. Yo creo que Barcelona es el destino ideal. ¿Cuál es tu posesión más preciada? ¿Algo tangible, una camiseta, un libro, lo que sea, una pieza, una cruz, lo que sea, lo que tengas, que te guste especialmente? Fíjate que no tengo mucho apego a las cosas, la verdad. No. De hecho, de mi libro me quedé sin copias el otro día porque hice un sorteo y lo regalé el último y me quedé sin. Mi mujer me dice, pero ¿cómo no tienes ninguna copia de...? ¿Qué clase de escritor eres? ¿Qué clase de autor eres? Sí, es decir... Primero bronca por Berlín y luego por lo del libro. Sí, no, voy a volver calentito después del podcast. Pero tengo mi camiseta del debut, ¿no? Con la selección de Guinea. Es un partido contra Marruecos en Bata, que es la parte continental de Guinea Ecuatorial. La tengo en un cajón, realmente. Nunca me la he puesto. Ya. Pero ¿Sabes que está ahí? Sí, sé que está ahí. Le tengo mucho aprecio porque además fue un cambio de mentalidad, ¿no? Con 18 años yo ya jugaba en segunda B, cobraba un dinero que estaba bien, iba a la universidad, tenía mi coche propio, pues iba, venía y tal. Y cuando fui a Guinea Ecuatorial por primera vez me di cuenta de que mi vida es un puro azar. O sea, mi padre ha tenido 9 hermanos, algunos ya han muerto, y el único que está en España es él. Los demás están en un poblado en el interior de Guinea, y es que eso es puro azar. Entonces, cuando alguien dice, no, es que tal, digo, es que es suerte. O sea, de 38 primos o 39 que somos, solamente 3 estamos en España, ¿no? Con las oportunidades que eso te ofrece. Y el día en que estábamos entrenando y aparece un niño, ¿no? En medio del entrenamiento y tal, y se me viene a abrazar y me dice que es que tal... El niño venía descalzo, ¿no? Y le digo, oye, ¿dónde los zapatos qué has hecho con ellos? Tal. Y me dice, no, es que me han quedado pequeños ya. Ah, bueno, tal. No, es que soy tu primo, ¿no? Y digo, ¿cómo que eres mi primo? Sí, soy hijo de un hermano de tu padre. Entonces, claro, eso te choca frontalmente con las tonterías del coche y de las botas nuevas y de la marca de camisa que llevas, ¿no? Y por eso a esa camiseta le tengo mucho cariño, primero porque es la del debut, pero tengo cariño porque mentalmente me hizo un clic muy importante. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La lealtad es innegociable, ¿no? El círculo de amigos al final es muy estrecho. O sea, hay varias capas de amigos, no es una pirámide. O sea, hay los amigos... abajo están Quintana y Darío MH y luego va subiendo, ¿no? O sea, abajo están los conocidos, ¿no? Sí. Que por cierto han pasado por el podcast, pero lo han hecho en remoto, ¿no? A distancia. Hay clases y clases. Sí, no, esto ya... Tú tienes estás aquí con la pulserita y Quintana y Darío por Skype. Sí. Bueno, pero hacen lo que pueden, ¿no? También no se puede pedir nada más. No, pero hay rangos, ¿no? de amigos, y luego están los amigos con los que si te dicen, oye, hemos de ir a tirarnos por un puente para tal, pues vas y te tiras. La lealtad, ¿no? Eso no... Y yo creo que eso es algo que la vida al final te va limpiando, ¿no? Es decir, cuando tienes 20 años tienes muchos amigos, 25 tienes un pelín menos. Cuando las vidas ya empieza cada uno a tomar un rumbo distinto porque ya no tenéis tantas cosas en común, ¿no? Porque hay un momento en el que tú, cosas en común, salir, divertirse, no sé qué, ir al cine, tal, bailar, tal. Hay un momento en el que ya cada uno tiene, ¿no? Pues otras obligaciones, no está tan disponible para quedar y demás, y eso te va limpiando, ¿no? Y al final los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Yo creo que la lealtad es básica. Y por ejemplo, ¿y qué es lo que tú más has valorado en un entrenador de fútbol? Porque yo me gusta mucho fijarme en la figura del entrenador porque me parece muy interesante. Tú, que estás dedicado también a recursos humanos, ¿no? Qué complicado tiene que ser a veces gestionar ese talento, tantos chicos jóvenes, tú eres el mayor, pero tienes que acercarte y a la vez mantener una distancia, solo pueden jugar unos cuantos, tienes que mantener a todo el bloque unido, muchos viajes. Me parece interesantísimo y a veces hay algunos que yo creo que les sobrevaloro, que luego son mucho más cabezones y tercos, que creo que hay mucho de eso en el fútbol, y que en mi cabeza creo que a lo mejor son estrategas y gente que le da todo 1000 vueltas y son mucho más impulsivos. Y luego al revés, a lo mejor hay otros mucho más concienzudos y trabajadores que no tienen eso. Pero me parece muy interesante. Siempre me he fijado mucho en los entrenadores que han estado por el Madrid, por el Racing, y equipos que sigo con mucho interés. Y cómo cambian, ¿no? Unos son mucho más comunicativos, otros nada, otros... Y me parece interesantísimo la variedad que hay. Sí, al final un entrenador es un gestor de
de talento, ¿no? Al final yo tengo 25 talentos aquí y tengo que intentar sacarles el máximo rendimiento, ¿no? Porque el máximo rendimiento me va a acercar a ganar partidos, o si yo trabajo en una consultoría, el máximo rendimiento de todos ellos me va a sacar más facturación o mejores ratios, ¿no? de satisfacción de y luego cliente. también hay entrenadores, yo creo que de verdad quieren que tú crezcas como persona, Sí. ¿sabes? Que como ser humano, que te vayan bien y que crezcas. Entonces, aunque tengas menos protagonismo, quieren que... Eso yo lo he visto. Por ejemplo, Marcelo Bielsa, en ese sentido, sí que, a pesar de ser un loco, ¿no? Como el mismo apodo le define, sí que ha tenido episodios de realmente interesarse por el jugador, ¿no? Hay una charla importante con Benjamin Mendy, que bueno, ahora pues tiene sus problemas con la justicia. Está en la cárcel. Está en la cárcel, sí, está en la cárcel por un tema de menores y demás. Pero él lo que le venía a decir es, chicos, ustedes tienen algo muy bueno, que es un talento, ¿de acuerdo? Que lo combináis con trabajo y sois millonarios de 20 años, pero por otro lado tenéis un gran problema, que es que no tenéis tiempo para disfrutar de ese gran dinero que ganáis. Entonces, con lo cual tenéis que ir a buscar ese equilibrio y no desviaros del camino. Es decir, él siempre ha intentado, ¿no? Pues aprovechar para intentar desarrollar a los jugadores. Pero ¿qué ocurre? Que el mundo del entrenador es muy complicado, porque si no ganas 3 partidos, Javi, te vas a la calle. Entonces, por mucho estratega que tú seas, por mucho segundo papá que tú seas de los jugadores y demás, si no ganas, te vas a la calle. Yo lo que más valoro de un entrenador es que sea capaz, digamos, de ser ágil, de tener cintura, de detectar qué puntos de mejora tiene el equipo. Tampoco un entrenador, como decía Del Bosque, no hay nada más injusto que tratar a todos los jugadores por igual, ¿no? Decía, no puedo tratar a Casillas. Cuando decía, Casillas es que ya no para tanto, ¿por qué va a la selección? Le decía, yo no puedo tratar a Casillas igual que trato a Reina, por ejemplo, ¿no? Que es otro portero coetáneo o contemporáneo, mejor dicho, de Casillas, porque Casillas nos ha dado mucho, ¿no? Entonces, entre la meritocracia, la justicia, ¿no? y la agilidad para ofrecer soluciones, ahí está la gran dificultad. ¿Qué ocurre con los entrenadores de supernivel? Que es que están manejando a multimillonarios de 20 años, 25 años. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser un gran estratega o gestionar bien ese talento que va asociado al ego del futbolista? Porque es imposible jugar en la élite sin tener ambición y tener algo de ego, ¿no? Si no, es imposible. Entonces, yo creo que ahí está la combinación perfecta, ¿no? En ser ágil, en saber tratar al vestuario y luego, paralelamente, en hacerle entender al jugador de que si tú haces lo que yo te estoy diciendo, vas a ser primero mejor jugador tú, te vas a revalorizar, ganarás más dinero en el futuro, claro, y al equipo le irá bien. Y el bien común, al final, también repercute en el bien individual. Pero eso no es sencillo de hacerle entender a jugadores que tienen un séquito alrededor que les dicen cada día qué bueno eres, qué crack eres. Eso para mí es lo más peligroso. Cuando he visto algo del fútbol de cerca, el tema de los séquitos es lo más terrorífico que hay y lo más dañino muchas veces. Yo me fui a hacer un anuncio claro, también he hecho anuncios a Barcelona, a Hospitalet, concretamente, de una famosa marca de cuchillas de afeitar, ¿no? De color azul. Era un anuncio con Neymar, ¿de acuerdo? Entonces es el año que el Barça gana la Liga en campo del Atleti, ¿vale? Es un sábado. Yo creo que es 2014, no, porque es Tata Martino. 2015 debe ser, sí, con el triplete de Luis Enrique. Esto es un sábado, ¿vale? Y el lunes teníamos el anuncio. Entonces el anuncio era a las 8 había que estar ahí. Entonces el anuncio era un Brasil-Alemania, para entenderos, ¿no? Chicos negros, mestizos, tal, contra rubios de ojos azules y tal. Entonces Neymar, evidentemente... ¿Os dejaron rodar eso? Sí, se pudo. Porque me han saltado todas las alarmas. Sí. Pero era para Suecia, ¿no? Seguramente ahí se puede combinar mejor. Pero no era explícito, pero se entendía, ¿no? Los que íbamos vestidos de un color, pues se requiere un actor, ¿no? Tal. Entonces, él solo tenía que hacer una jugada que era un día donde hay mucha lluvia, donde es un mal día, donde te han dado leña, pero cuando vas al vestuario te duchas y te afeitas con esa maquinilla, digamos que ya se abre el arcoíris, ¿vale? Ese era un poco el concepto del anuncio. Entonces, a las 8 estábamos todos allí, pues practicando, tal, no sé qué. Claro, a las 12 decimos, oye, pues no hay más que practicar porque la jugada ya está hecha. Y el tipo llegó a las 7, ¿vale? De la tarde. O sea, estuvimos de 8 a 7 esperándole a que llegara. Entonces, llegó, o sea, había, no sé, 12 personas. 2 muchachas llevándole un paraguas. Pues si estaba chispeando un poco y tal. Los famosos toys detrás suyo. Agente, no sé qué, tal.
Y entonces el tipo llegó súper amable, chocando, oye, ¿qué tal, chavales? ¿Todo bien? Chocando la mano, tal, no sé qué, fotos, tal. Y entonces le dice al director del anuncio, oye, ¿qué hay que hacer aquí? Dice, mira, pues tienes que coger este balón, driblar, hacer una bicicleta, pasarla por encima y tirarla a la escuadra del otro campo. Entonces él dice, ¿y si en lugar de ir hacia la derecha aquí voy hacia la izquierda? Es que me gusta más este perfil, tal. Entonces el director dijo, bueno, si te gusta la izquierda, haz la izquierda. Entonces el tipo, en la primera toma, pum, pum, bicicleta, pum, pum, palo y gol a la otra escuadra. Y dijo, bueno, ¿qué más hay que hacer aquí? Bueno, ya está, adiós. El tipo estuvo 10 minutos para hacerlo. Entonces, te das cuenta de que todo ese sequito que tiene encima es difícil controlarlo, ¿no? Y es difícil que no le digan que eres el mejor, que eres muy bueno y demás. Entonces, bueno, pues es complicado gestionarlo, ¿no? Porque al final son chicos. Vinicius tiene 20 años. Sí. ¿Cómo un chaval de 20 años no va a tener tentación de descarrilarse, de escuchar, de equivocarse, de tomar malas decisiones? Es que es lógico y normal. Mi pregunta es cómo llevaste tú personalmente el ego de que Neymar hiciera ese anuncio tirando a la escuadra cuando tú eres el campeón del gol. ¿Cómo lo llevaste? O sea, dijiste, esto me pertenece a mí, yo soy el que sabe ponerla ahí, con un perro de peluche que te distraía mucho. Claro, yo pensé, hombre, un portero humano no llega, pero márcale eso a un perro de peluche de 2 metros, a ver si eres tan bueno. Que la escala te cambia, la proporción, te pone muy nervioso, mucha presión. Sí. En tu libro, cada capítulo lo abres con un refrán o proverbio africano. Sí. Y te quería preguntar por tu favorito. Yo tengo el mío, porque lo leí hace tiempo y es una frase de estas que se me queda grabada. Pero yo quiero saber cuál es el tuyo. Sí, los hay muchos. Yo tengo uno que es... a ver, hay muchos favoritos. Puedes decir alguno más. Vale. Hay uno que me gusta mucho, que es que hasta que los leones no tengan a sus propios historiadores, la historia siempre va a glorificar al cazador, ¿no? Es decir, si sobre un tema en concreto yo solamente leo, escucho, hago caso a una parte, ¿de acuerdo? Esa parte siempre es ganadora, ¿no? Entonces, hasta que la otra parte no dé su punto de vista, digamos que mi información y mi visión está sesgada, ¿no? Me encanta lo del león historiador, me encanta la imagen, me parece muy ingenioso la frase, sí. Este me gusta mucho. Y luego hay otro que es más corto y más gráfico, que es que cuando 2 elefantes luchan, que más sufre es la hierba. Es decir, cuando hay una lucha de colosos, cuando hay un enfrentamiento entre países, cuando hay tal, quien acaba pagando el pato siempre es la gente de a pie, ¿no? Los ciudadanos rasos. Ese también está muy bien, sí. A mí me gusta uno, creo que no sale en tu libro, pero que lo leí hace tiempo, que era el de no importa cuánto tiempo un tronco pase en el agua, nunca llegará a ser cocodrilo. Sí, Creo que es de Mali. Sí, señor. Y me gusta lo aplico mucho en mi día a día, ¿no? Que Sí. por mucho que estés en el agua, no vas a convertirte en un experto en esto, o vas a saber sobre esto, o de repente vas a manejar este tema. Siempre muy relacionado con los animales, ¿no? O las manchas del leopardo no se borran por mucho que llueva. Eso me encanta. Eso está muy bien, es decir, ten seguridad en ti mismo. Al final en África está muy relacionado siempre con la fauna. Hay que tener en cuenta que ahí a nivel de religión, pues cristianismo, islam, evidentemente, mucha religión animalista, ¿de acuerdo? O naturista, es decir, todo lo que sea relacionado con animales siempre está muy presente. De hecho, hay escudos, ¿no? de selecciones que tienen, ¿no? la cabeza del animal en el escudo de la federación, como Burkina Faso, por ejemplo. Entonces, bueno, pues siempre está muy relacionado con los animales, y en el libro puse 2 condiciones en el libro. 1, que el índice fuera un mapa de África, es decir, no quería un índice al uso, capítulo 1, no sé qué, capítulo 2, tal, sino que fuera un mapa de África y que de ese mapa salieran las flechas, ¿no? Para decir, el capítulo de Mali es el 7, el capítulo de Zambia es el tal. Y luego el tema de los proverbios al principio, porque además van muy enraizados a la historia que se cuenta después, ¿no? Y la historia y geopolítica pues es un poco aburrida, yo lo entiendo. Si le vas poniendo un poquito de sal, de pimienta, el proverbio por aquí, el índice por aquí, te hablo un poquito de Canute, un poquito de todo, un poquito de Drogba, pues seguramente ha sido el enlace, ¿no? Y el libro, pues estoy contento por cómo ha funcionado, sí. Pues nada, Alberto, me lo he pasado fenomenal contigo. Además, no nos conocíamos en persona, ya hemos hablado mucho. Teníamos pendiente un podcast, pero la pandemia lo paró. Me acuerdo que me dijiste, en primavera hablamos. No hubo tal primavera porque estuvimos en nuestras casas, respectivamente. Y
Y ha sido un placer tenerte aquí en el hotel, tomarnos este Seagrams tónica y nada, que te vaya todo fenomenal con la nueva temporada de Champions que empieza ahora, con Mr. Underdog y con todos vuestros proyectos. Para mí un placer y una espina clavada, porque tengo un compañero de estos de universidad y tal que se vino a vivir a Madrid hace tiempo ya, digamos que es la oveja descarriada del rebaño que se ha ido a la capital a vivir y recuerdo hace 2 años y pico, 3 años, él estaba en pleno proceso de cortejo, ¿no? de una chica del trabajo y tal, no sé qué, y decía, mira, pues le estoy mandando este podcast, ¿no? Le estoy reenviando libros para qué tal, y ostras, un podcast tal, y dije, algún día, si voy a ese podcast, te voy a mencionar, ¿no? Que es mi amigo José, digamos que conseguimos cerrar ese círculo, sí. Me cuentan muchas historias de temas de cortejo con el libro, el podcast o con algún artículo y me siento como Benzema, Sí. en su época más asistente, ¿no? No tan goleador, de decir, esto me sabe a mí como si también lo hubiera marcado, Sí. ¿no? Una dejada, un tacón, y he colaborado en esto. Sí, es como dice Iniesta, ¿no? Marcar un gol hace feliz a uno, dar un pase hace feliz a dos, ¿no? Con lo cual yo creo que puedes cerrar con eso. Efectivamente. Un placer, Javier. Un placer enorme, Alberto.